Nuestra próxima conferencia vuelve a ser sobre inteligencia artificial generativa con las tendencias para el 2024 y va a estar a cargo de Johannes Segura, que es máster principal Architect Data de inteligencia artificial para Latinoamérica de Acá Digital. Johannes es un científico de datos costarricense basado en Costa Rica para Oracle Latinoamérica, en el equipo A-Team como arquitecto cloud, en el área de consultoría y especialista en soluciones para datos e inteligencia artificial. Tiene más de 20 años de trayectoria, analizando información del mercado latinoamericano para problemáticas en diferentes mercados como retail, banca, telcos, seguros y otros. Entonces con Johannes vamos a ver tendencias en inteligencia artificial generativa para el 2024. Bienvenido. Bien. Sí, ok, perfecto. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una dinámica primero. Yo sé que ya es tarde, son las últimas charlas y vamos a hacer una dinámica para regalar un par de premios, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de esta primera película que está ahí? El que se sepa el nombre de la película tiene premio. Que me levante la mano por acá, fue el primero que levantó. IA, venga por acá. IA, de Steven Spielberg, ¿cierto? ¿Hace cuánto salió esa película? Perdón, hace unos cuantos añitos, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos con la segunda, el que levante primero la mano. ¿Cómo se llama esta película? Por acá primero. ¿Cómo? El hombre bicentenario, la dama. Venga por acá. Yo hablando con un compañero de la oficina no me había dado cuenta y no me acordaba porque esta película también es bastante antigua, empezando que esta película es un libro de Isaac Asimov. Al que le guste exactamente Isaac Asimov, se da cuenta que Isaac Asimov en los 40 se empezó a escribir de inteligencia artificial, de viajar en el tiempo, y las oficinas de Oracle salían atrás y yo no me había dado cuenta y por eso lo pusimos en la presentación. Pero es una película bastante interesante y el libro en sí. Y vamos con la tercera a ver quién sabe cuál es esta película. Por acá. Genesis, correcto. Y vuelven a salir las oficinas de Oracle, porque la productora fue la hija del fundador de Oracle. Y entonces por eso las oficinas salen en la película, bastante interesante, el que no lo sabía. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver algunos de los temas. ¿Quién conoce el término singularidad y lo había escuchado? Tal vez suena un poco extraño, por acá vimos a alguien. Quien acuñó el término se llama Ray Kurzweil. ¿Y qué habla el término singularidad? El término singularidad empieza que va a haber un momento en donde la tecnología ya nosotros no vamos a poder controlarla por la propia inteligencia artificial. ¿Por qué saqué estas tres películas al inicio? Es que hay un tema interesantísimo. Uno cuando ve las películas y busca los años, estamos hablando casi de hace 20 años atrás, 15. ¿Y qué sucedía? Uno decía, uy, en el futuro. Y el futuro es ahora. Y ya hoy en día la inteligencia artificial está ahí, que es la parte interesante. Entonces, la parte de singularidad es muy interesante porque Kurzweil empieza a hablar que para el 2045, y ahí lo vamos a pegar con el segundo concepto que quería tratar hoy, Kurzweil habla que por ahí del 2045 la singularidad se iba a dar, ¿ok? En que ya el ser humano no podía intervenir en la tecnología, en las tareas y las operaciones diarias, ya no podíamos controlarlas. Kurzweil es muy interesante en sus predicciones, si lo gustan buscar, porque él dice que para el 2030, él siempre hace predicciones por una década, y él dice que para el 2030 se va a acabar el cáncer, que el conocimiento de las personas va a poder ser almacenado en el cloud, y eso suena muy Matrix. Y el accuracy de las predicciones de Kurzweil es del 83 al 86% por década, lo que él falla casi siempre se pasa a la década siguiente, para que nos demos una idea. Pero sucedió algo hace un año, y lo hemos venido hablando ahora un poco con las últimas dos charlas de inteligencia artificial. Salió ChatGPT. Los que no saben, ChatGPT viene de Elon Musk, que era una empresa que él tenía y que la vendió, para los que no sabían. Y a partir de ChatGPT, lo que sucedió, que ahora vamos a ver un poco todo el campo de ciencia de datos, es que empezó a generar algo que no nos esperábamos que fuera tan rápida la aceleración que estamos viendo ahí en esa curva.
y que generalmente todos los modelos vienen a partir del crecimiento computacional y la velocidad con la cual procesamos. ¿Ok? Y entonces, lo que viene sucediendo es que de los nombres que ustedes ven por ahí, Elon Musk, Zuckerberg, Demis Hassabis, Sam Altman, que es el de OpenAI, todos vienen hablando que va a haber y va a existir una inteligencia artificial general. Es el concepto de Kurzweil. Y dice, oye, no, esto va a pasar para el 2026. Si buscan la página, por ahí la tienen, que está por ahí, la del doctor Alan Thompson, él está midiendo cuándo se va a dar esa inteligencia general. Y dice que va a ser para 2026. Y dice que al hoy, si ustedes abren la página actualmente, dice que vamos por el 56%. Marcelo ahora decía un tema sobre ChatGPT que es muy interesante para que entiendan la velocidad con la que está creciendo este punto. ¿Okay? ¿Cuándo salió la primera versión de ChatGPT? 3.5, perdón. En noviembre. Noviembre. ¿Cuándo salió la 4? Mayo. Marzo. Marzo. Estamos hablando de una ventana de 6 meses entre una versión y otra. Y el crecimiento de tokens o parámetros entre una versión y otra fue de 100x, para que nos demos una idea. El volumen de información la cual se metió para entrenar ChatGPT 4. ¿Y por qué estos puntos? Porque así va a ser el crecimiento. Cada 6 meses vamos a ver una disrupción total sobre el tema de inteligencia artificial. ¿Okay? Voy a acelerarme un poquitito para que nos dé tiempo con los videos. Entonces, para entender este campo, yo quería meterme en cuál es cada uno. Yo creo que ahora lo hablaron un poco, pero nada más voy a dar en dónde estamos en ese sentido. Cuando hablábamos de inteligencia artificial, todo esto sale en los 50. La mayoría de algoritmos matemáticos que se utilizan en el campo de ciencia de datos son de los 40, 50 y hoy empezaron a utilizarse 20 años atrás, por ejemplo, en Machine Learning. ¿Cuáles son los casos más normales de Machine Learning? Le dábamos a un modelo matemático datos de spam y le decías, esto es spam y esto no, aprende esta tarea. ¿Sí? Y así empezamos a ver que ya no nos llegaban correos de spam y lo resolvimos con Machine Learning. Cuando entró Deep Learning, que es lo último que empezamos a ver, y ya vamos a entrar al último campo, Deep Learning empezamos a darle tareas interesantes, como los niños, porque así es que lo que está sucediendo con la inteligencia artificial pensando en el concepto de conocimiento. Tú a un niño desde pequeño le decías, oye, eso es un gato, y aprendía que era un gato. ¿Sí? A una inteligencia artificial, o a la parte de Deep Learning, tú le entregabas una foto de un gato, y le decías, oye, esto es un gato. Y después le pasabas, por ejemplo, la foto de un tigre, y él iba a decir si es un gato. No, eso es un tigre. Pero conforme tú le pasaste 100 millones de imágenes, esa red neuronal, porque de ahí es donde sale toda esta parte, de todos los algoritmos, las redes neuronales, es lo que nos está dominando hoy en día. Pero después de 100 millones de imágenes, tú le pasas un gato pequeño, no blanco, no de cualquier color, y ya entendió esa tarea, y la maneja muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente entonces con la parte de inteligencia generativa? Con la inteligencia generativa pasamos de tener una red neuronal en donde aprendí una tarea muy básica como los niños, de diferenciar cosas a una mente más madura. Oye, ¿tú me puedes hacer un poema de un gato? Y en efecto lo hace hoy en día una inteligencia generativa. Y de ahí sale el concepto, que ahora lo hablaron un poco, de los LLMs. Lo que deja de suceder es que yo tengo solo un parámetro a poder pasar documentos completos, historias completas, para que esa red neuronal aprenda y pueda crear cosas. Ya no es a responder una pregunta de sí o no, sino empezar a crear contenido. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso fue lo que sucedió con ChatGPT. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que sucedió de que realmente se pudiera llegar ahí? Y es algo muy interesante porque estábamos acostumbrados a los procesadores normales. Cuando uno escucha la historia de NVIDIA, ¿alguien sabe para qué se fundó NVIDIA? ¿O en dónde era su foco NVIDIA como empresa? Videográfico, para juegos. Y nos damos cuenta que podía procesar en paralelo información en memoria, con mucha memoria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nos dimos cuenta que también se podía aplicar en todo el tema de inteligencia artificial. Y ahí fue donde explotó, porque lo que duraba, por ejemplo, 10 años, se entrenó en 2 días, o en 1. Entonces ahí es donde empieza a entrar, y para hacer un poco la diferenciación, voy a ir más rápido por tiempo, hay que ver que hay una IA tradicional y una IA generativa. Y eso es muy importante, voy a hacerlo ahí un poquitito rápido. Ya sabemos todos los casos que se veían dentro de la parte de inteligencia tradicional, y hoy en día puede generar código, puede generar una canción, puede generar música, entre muchísimas otras tareas que hacía el ser humano en ese sentido, y que ya hoy en día una inteligencia generativa puede hacerlo. ¿Okay? Entonces,
vamos a ver una parte de cómo entrenar eso, cómo realmente respondemos preguntas corporativas. Y ahí me quiero detener, que esto es uno de los puntos más importantes y por qué la parte empresarial. Si yo le pregunto a ChatGPT cuáles son mis ventas y cómo podría ser una mejor campaña, no va a poder responderlo. Marcelo lo daba a partir del momento de entrenamiento. Pero una inteligencia artificial generativa pública no puede responder preguntas internas mías de negocio. Y ahí es donde entra que muchas de las empresas obviamente no quieren subir por seguridad su información a la internet o a la parte pública. Yo necesito aprovecharme de esta inteligencia, pero de una manera privada. Y entonces vamos a ver algunos casos ya hoy en día de la parte de inteligencia general en ese sentido. Vamos a ver un poquitito, realmente esto es parte de lo que hoy en día en cloud se puede ver, todos los servicios que existen, y que uno de los puntos importantes que vamos a ver ahora es cómo se entrena ya a nivel empresarial mi propio modelo. Y ahí tengo un caso al final que mi equipo lo hicimos hace poco. Para exactamente ver eso, cómo se entrena, cómo puede trabajar una inteligencia generativa, vamos a tratar de pensar que tiene que haber una plataforma con la cual trabajar, ¿sí? Y tiene que haber inclusive un framework sobre el cual yo necesito trabajar. Y de ahí que los joins que se están haciendo es tanto NVIDIA como por ejemplo Cohere para poder trabajar y poder crear mi propio modelo entrenado para responder preguntas de negocio mías internas. ¿Puedo trabajar con ChatGPT? Sí. Pero al mismo tiempo, mi información interna, yo necesito resguardarla. Necesito entrenar mi modelo que responda a mis preguntas de negocio y que sea mi propio modelo. ¿Ok? Entonces, parte de la estrategia que hizo Oracle fue, por ejemplo, trabajar con Cohere. ¿Qué es lo que hace Cohere? Es un framework que va a ser más sencillo para poder trabajar las personas que necesitan sus propios modelos a nivel interno. ¿Ok? Y entonces lo que hemos visto es que tuvimos mejores resultados trabajando con Cohere y trabajando inclusive con NVIDIA. ¿Por qué? Porque se necesitan clústeres bastante grandes de GPUs para poder entrenar estos modelos. Y que de ahí las empresas empiezan a tener, obviamente, sus casos custom de modelos con los cuales necesiten trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos casos. Esto, por ejemplo... Buenos días, yo voy a mostrar acá dos casos ahí, de uso de IA si gustas, generativo lo pones en en mute, HCM. ¿Sí? yo lo voy a explicar porque creo que no nos va a dar todo el tiempo. Casos en donde ya hoy en día se puede trabajar. Por ejemplo, en un sistema de recursos humanos. Si yo soy el manager de un equipo y pensemos que yo necesito, por ejemplo, evaluar 50, 100 personas. Imagínense que es hacer la evaluación de 50, 100 personas. Cuando ya yo tengo la información dentro del sistema de recursos humanos, sé qué es el tipo de evaluaciones que voy haciendo y podría entrenar una inteligencia generativa que me pueda ayudar a hacer esas evaluaciones. Mucho se viene hablando de si reemplazará al ser humano o no, pero hoy en día la inteligencia artificial lo que está haciendo es facilitando esas tareas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya yo venía haciendo evaluaciones, conozco el perfil de la persona, sé cómo lo he evaluado, me han dado feedback y yo tomo toda esa información y ya está dentro de una inteligencia entrenada, puedo en efecto nada más únicamente con un botón decirle, oye, ¿sabes qué? Genérame la autoevaluación de esa persona. Y yo nada más reviso el contenido de esa evaluación y listo. Empiezo a facilitarme a través de una inteligencia artificial de que pueda hacer esos trabajos. Por temas de tiempo voy a cortar un poquito los videos, pero eso es lo que hace este caso y lo vemos ahí en donde la IA va a darle la asistencia y genera la evaluación. ¿Ok? Un clic, el modelo está por dentro y una solución que está resolviendo este tipo de detalles. Dos, en la parte de desarrollo, lo vimos que puede generar código. Yo creo que ya todos sabemos que ChatGPT hace eso. Hoy en día las empresas, Apex es uno de los elementos que nosotros tenemos, se llama Application Express, y hoy en día únicamente le vas a decir, oye, yo necesito hacer una aplicación que, por ejemplo, sea para un facturador, necesito que tenga estos y estos y estos campos, necesito que me generes las pantallas. Y listo, lo crea. ¿Ok? Caso 2. Caso 3. Hoy en día uno de los puntos que no lo voy a retomar bastante es dentro de la base de datos, al final el tema de convergencia, de poder trabajar, y lo vemos mucho inclusive en LinkedIn. Ustedes ven cualquier perfil tecnológico, siempre pide, para cualquier persona, hoy en día que está estudiando inclusive sistemas, le piden algo bastante importante. ¿Conocimiento en qué? En código SQL, ¿cierto? Y entonces, creo que se me brincó el video. No sé si ahí le puedes dar clic sobre el video. Listo. Entonces, gran parte de los skills que cualquier informático y cualquier persona necesita es poder trabajar contra una base de datos. Pero ¿qué pasa si ya hay una inteligencia artificial que se entrenó para no necesitar hacer código SQL? Y eso es uno de los puntos más interesantes hoy en día.
porque entonces también podríamos entregarle a las personas de negocio que puedan trabajar sobre esos datos en una base de datos, sin conocimiento SQL. Esto es una demo, ya hoy en día la base de datos lo tiene, en donde ya está entrenado. Y lo que puedo hacer en efecto, esto es una base de prueba con datos de películas, y yo le puedo preguntar, por ejemplo, sobre los Avengers, y le digo, ¿cuáles son los actores que están dentro de la película Avengers? Y me va a contestar, sin hacer una consulta SQL a la base de datos. O le puedo preguntar, ¿quién es una persona específica? ¿Quién es el director? Sin hacer una consulta SQL. Esto lo que nos va a revolucionar es que los usuarios finales puedan hacer consultas a una base de datos. Estoy entregando la capacidad de que trabajen sobre una base de datos sin conocimiento técnico. Esto revoluciona la forma en que realmente la gente va a poder explotar información desde una base de datos y tiene esa capacidad hoy en día. Los asistentes digitales, ahora vimos un caso y este es un tema bastante interesante. ¿Qué sucede cuando yo conecto un asistente digital con una IA generativa? Empiezo a tener una intervención muy diferente. Los asistentes digitales, que creo que en el país los hemos visto porque ya muchas empresas los habían adquirido, pueden hacer preguntas pero se quedan muy cortos a la hora de responder. O no lo tenían en la base de conocimiento, o no sabían responder, y al final terminaba interactuando una persona. Pero ¿qué sucede? Perdón, no lo había dado. Este está en portugués, en donde le dice, oye, tengo una serie de ingredientes y necesito hacer una receta de comida. Entonces le dice, bienvenido, yo soy su asistente digital, ¿qué es lo que necesitas? Y le dice, oye, súbeme una foto de los ingredientes que tienes para yo poderte sugerir recetas a partir de lo que realmente estás entregándome. Entonces la persona sube una foto, va de nuevo, eso es un IA tradicional, sabe qué ingredientes existen, pero ya aprendió de cocina. Ahí es donde entra la IA generativa. La IA tradicional sabe qué hay en la foto, la IA generativa aprendió de cocina. Unos dos elementos dentro de un asistente digital y te envía una receta. Simple. Vamos con el siguiente caso. Hoy en día existen muchísimas herramientas de visualización, muy buenas todas, pero lo que va a empezar a suceder es que la barda para construir temas de visualización va a ser igual a través de una inteligencia artificial. Yo le digo, oye, construyeme una visualización que tenga el KPI del forecast, de las ventas por cada uno de los meses y por los departamentos, en lugar de arrastrar los campos y empezar a construir mi visualización. Todos estos productos son el hoy, que existen y que ya están en una parte funcional en donde las IA generativas se vienen interconectando con los productos para que realmente se trabaje de una forma más rápida, más simple y más eficiente. ¿Okay? Vamos con el último caso. Y hablábamos de crear modelos custom para las empresas. Cuando hablamos de un modelo custom es yo necesito que lo mismo que hace ChatGPT, que lo mismo que están haciendo algunas otras empresas, pero sabemos que hasta por temas regulatorios y de seguridad de la información, ¿okay? Datos sensibles, eso no se puede hacer siempre. Y esto es un caso que mi equipo construyó, lo construimos en Brasil, para una empresa de salud. Y entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron? Yo tengo los expedientes médicos. ¿Qué pasa si yo tomo los expedientes médicos más información de salud, que toda está en internet, ¿okay? Y construimos una IA generativa que pueda responder y hacer lo mismo que hace el doctor? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entrenar un modelo en donde ese modelo, a partir de la información propia de Brasil, con los expedientes de salud, más obviamente todos los códigos ISO y la información de todas las enfermedades que existen, se puede hacer lo mismo que hace un doctor, digitar la información de todo el paciente y que posiblemente es el mismo conocimiento que el doctor sabe, pero entonces le está ayudando a decir, oye, posiblemente con un nivel de certeza, si lo ven por ahí, está dando un código G40, G47, todas las enfermedades tienen un código ISO, eso es todas las enfermedades que son gripales, ¿ok? Y entonces te está diciendo inclusive el nivel de certeza con el cual está haciendo la predicción. Yo creo que dentro de este nivel de enfermedades que tienen que ver con gripe, es lo que le pasa a esta persona. Y vean que ahí inclusive hace, por ejemplo, esta persona tiene ingesta de alcohol, tiene cierta edad, tiene ciertos padecimientos, que es lo que en efecto hace un doctor siempre. No va a reemplazar a un doctor, no se va a reemplazar, ahora hablaban el tema de derecho también, no reemplazan a las personas hoy en día todavía. Pero en efecto es una ayuda muy importante que está sucediendo con toda la parte de las inteligencias generativas. ¿Okay? Y por último, en este sí ocupo el audio ahí por si me lo puedes poner. Y nuestro fundador ahora hace poco, realmente cuando fue el evento mundial,
uno de los puntos más importantes que creo que donde podríamos cambiar, lo dije ahora, es salud. Hoy en día vamos a poder resolver muchos temas de sociedad y del mundo con todo el avance que estamos teniendo. Y creo que la salud es uno de los puntos más importantes en donde podemos hacer impacto. Y nos hemos enfocado bastante en esta línea dentro de Estados Unidos inclusive. Y de ahí este video que se los quiero dejar ahí un poco de cierre porque ahí vemos el gran impacto que vamos a poder tener con toda la parte de inteligencia artificial. 1 in 20 kids face a birth defect or genetic disease head-on. But I'm not sad. I'm scared because I'm a unicorn. A CPI. A lion. Children's Medical Research Institute conducts basic research on genetic disease. CMRI is investing in technology that helps us to process large volume of data. We use the OCI data science platform to perform our analysis. That allows us to use, for example, machine learning applications, use GPUs, etc. We want to use the OCI vision and the labeling capabilities to also analyze image from microscopes. We are using the Oracle to process several types of data. In the past, what we will do is to generate PDF documents. Now with Oracle Analytics, we can generate a report which is interactive. We are also using GPUs for other type of analysis, and for that, we use a tool from NVIDIA called Parabricks, which allows to do some of the analysis very quickly. One of the main issues is to perform the labeling. With Oracle labeling services, we can use the service to help us. One of the principal advantages of using Oracle Cloud is the fact that we can now improve the quality of the research, because we cannot make the experiments faster. However, we can focus more on the details of the analysis. Oracle provides us with the artificial intelligence and computational platform we need to develop research to cure children's cancer. Bien, yo creo que de cierre un poco, nada más, creo que la nube va a ser exactamente uno de los elementos principales que va a hacer esa disrupción dentro de toda la parte de inteligencia artificial, así que les dejo con esa frase ahí de Alan Turing que me gustó bastante. Y muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, excelente. Definitivamente es un futuro muy interesante el que viene en los próximos años.